¿Qué es eso? You're welcome. ¡Wow! ¡Wow, señor! Ay, hablando. Vamos. Buenas tardes, bienvenidos. Nosotros les vamos a hablar sobre las patologías de la pleura. Conformando el grupo nos encontramos José Lora, Mercedes y el Aidi López, y nosotros somos el grupo One Direction. Y vamos a... ¿Se le pudiera dar la siguiente, por favor? Comenzando con una pequeña introducción, claro, con respecto a las anatomías de las pleuras. Nosotros ya hemos visto las pleuras en el pasado, son dos capas de tejido conectivo irregular que están conformadas por una sola capa de células mesangiales, dentro de las cuales podemos identificar dos capas más específicamente, la parietal y la visceral. La más gruesa de estas siendo la visceral con respecto a la parietal, como podemos ver aquí, que la visceral mediría alrededor de 55 micrómetros y la parietal alrededor de 22 micrómetros. Entre medio de estas dos capas encontraríamos un espacio virtual, al cual también se le denomina como espacio pleural. Este espacio pleural, dependiendo mucho la bibliografía, nos dirán una cantidad de líquido que ellos pueden sostener. Algunos dicen de 2 a 10, encontré un libro que dice de 7 a 14, en internet también dirá otra cantidad, pero la idea es que como demasiado, vamos a decir 15, arbitrariamente. No obstante, esta cantidad de líquido que vemos presente es una cantidad de líquido la cual está en circulación constante, es decir, más o menos como a la hora, ya el líquido que tenía presente hace una hora anterior ya no estará o ya se habrá reabsorbido y se habrá producido más, pero diferente. Después de la siguiente, por favor. Con respecto a la fisiología de la pleura y del líquido que encontramos en este espacio virtual, podemos ver de que el líquido se forma principalmente de la capa parietal y cierta parte del parénquima pulmonar. Se reabsorbe en la capa visceral y se produce alrededor de 0.01 mililitros o cc por kilogramo por hora, es decir, poquito. Y dentro de los factores que nos ayudan a mantener, por ejemplo, el equilibrio de la absorción con respecto a la velocidad de la producción del líquido, tenemos que está la presión hidrostática, la presión osmótica coloidal, y también está la velocidad de la absorción con respecto a los conductos linfáticos de la capa parietal, así como también la permeabilidad de los capilares, los cuales son factores los cuales veremos que se afectan. Ya entrando en materia, una de las patologías que vamos a ver que afecta a las pleuras, uno de los principales sería el derrame pleural, que básicamente es un exceso de líquido que vamos a encontrar dentro del espacio virtual o dentro del espacio pleural, donde podremos encontrar 75 hasta 300 y muchos más cc de lo que deberíamos de encontrar aquí. Las causas de esto se basan en que o tenemos algo que nos modifica la producción o la velocidad de la producción del líquido, o tenemos algo que nos modifica y está obstruyendo el paso de la reabsorción de este líquido. Entonces veríamos como cambios: aumento de la presión hidrostática, disminución de presión osmótica coloidal o aumento de la permeabilidad capilar. Y por el otro lado, bloqueo linfático, aumento de presión venosa o disminución del espacio pleural, entre los cuales cada uno tiene una etiología muy diferente. Por ejemplo, un aumento de la presión hidrostática sería, por ejemplo, causado por una insuficiencia cardíaca. Disminución de la presión osmótica sería hipoproteinemia. Aumento de la permeabilidad capilar, una neumonía. Todo tiene muchas causas diferentes con respecto a los derrames pleurales. Siguiente, por favor. Dentro de la clínica que nos va a llegar del paciente que presente un derrame pleural, vamos a encontrar que podría presentar, es muy probable que presente, un dolor pleurítico. Un dolor pleurítico es aquel que es abrupto, punzante, fuerte, el cual puede empeorar con tos, respiraciones profundas, incluso hasta moviendo los brazos. Este tipo de dolor, curiosamente, va a mejorar, es decir, le va a doler menos al paciente cuando se acueste del lado donde esté afectado. También puede ser que si hay mucha acumulación de líquido, el paciente va a presentar disnea. Si es causado por una fiebre, por una neumonía, va a presentar fiebre.
A la hora de la percusión, vamos a escuchar mate, vamos a escuchar también una disminución del murmullo vesicular. En caso de un tumor maligno, podría presentarse hemoptisis, entre otras muchas cosas. Con respecto a las imágenes, luego de que recibimos al paciente y nos aseguramos en un EKG de que, wow, no es un infarto, gracias. Salud. Pasaremos a imágenes para confirmar nuestro diagnóstico del derrame pleural. Con respecto a las imágenes, estas son imágenes normales, no tienen derrame. La forma que va a adaptar el derrame pleural dependerá de distintos factores, por ejemplo, la postura del paciente, así como la fuerza de gravedad, la cantidad de líquido presente, así como el grado de retracción elástica. Ahora bien, también está de que ciertos signos radiográficos nos van a ayudar a identificarla más fácil, que serán, por ejemplo, la rotura de ángulos costofrénicos, signos de menisco y también ayudar a identificar la opacidad característica del líquido con respecto a la posición anteroposterior, posteranterior o lateral de este. Con respecto a esto, puse imágenes normales porque ya luego todo lo demás que veremos será patológico, donde podemos observar el ángulo costofrénico, es decir, aquí está el hígado, y miren, el ángulo costofrénico está bien lateral y bien marcado de ambos lados. Y también ahí. Siguiente, por favor. Y aquí ya empezamos. Con respecto a las radiografías, sí podemos ver un par de ejemplos, donde por ejemplo el ángulo costofrénico que antes habíamos visto anteriormente, que debería estar mucho más inferior, lo vamos a ver por ejemplo mucho más elevado y también mucho más lateral. Un punto de referencia es que usualmente sabemos que el diafragma está mucho más inferior en una radiografía normal, pero aquí lo veremos más elevado. También en una radiografía lateral también lo veremos mucho más elevado y curveado. También está que del lado izquierdo hay un truco, porque el cuerpo nos ayuda un poco, donde veremos que el fondo o la burbuja gástrica nos va a ayudar a marcar la diferencia más tarde. Esta es una excepción, hay muchas excepciones, donde vemos por ejemplo un derrame pleural loculado, donde curiosamente, él está desafiando la fuerza de la gravedad porque él no baja. Sabemos que el líquido baja por gravedad, pero él no. Pero hay distintas razones por eso. Por ejemplo, espacios con aire o incluso bridas que impiden que el líquido venga y baje, o ciertos casos de derrames pleurales donde estén limitados por las fisuras lobulares. Siguiente, por favor. Entonces, aquí está el ejemplo de un derrame pleural del lado izquierdo, donde la burbuja gástrica está mucho más alejada de lo que debería ser el ángulo costofrénico, lo cual nos da el truco. Y aquí también está más claro, no está la burbuja, y aquí está más elevado. Siguiente. Con respecto a exámenes o análisis que le vamos a realizar al paciente, tenemos que uno de los primeros que veremos será el análisis bioquímico. El análisis bioquímico nos ayuda a clasificar el derrame pleural, el líquido del derrame pleural, para saber más o menos a ir cortando las etiologías o las causas, donde vamos a clasificar el líquido en dos, en transudado y exudado. Esto guiándonos de los criterios de Light, donde los criterios de Light son presencia de lactato de deshidrogenasa por encima de 0.6, proteínas por encima de 0.5 y también lactato de deshidrogenasa en total en el suero por encima de 2/3 del límite. Hay una cosa, los criterios de Light nos ayudan a diferenciar el... Sí, está al revés, me di cuenta. No, tranquilo. Pero lo para Picasso. No, pero yo estoy al revés, entonces eso no explica. Son chistes entre nosotros. Sí, te transverso. El doctor aquí tiene citus inverso. Sí, los criterios de Light nos ayudan a identificar los líquidos exudados. Ahora bien, hay un problema con estos criterios, y es que solamente si nos guiáramos de estos criterios, 1 de cada 4 derrames pleurales exudados, uno de cada 4 derrames pleurales que serían transudados, lo identificaríamos erróneamente como exudados. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, donde usualmente si le están tratando de insuficiencia cardíaca están utilizando diuréticos,
la utilización de diuréticos va a aumentar la cantidad de proteína y quizá de lactato deshidrogenasa que encontraríamos en la pleura. Entonces luego nos daría un exudado y no debería de darnos un exudado. Por eso, un factor diferenciador para salvarnos de un boche de OMA sería el gradiente de diferencia de albúmina en suero versus pleura, que si nos da mayor a 1.2 sería transudado, y ahí tenemos buena diferencia. Con respecto a causas según el líquido, al revés, ¿verdad? Tenemos que el principal de los transudados es la insuficiencia cardíaca, específicamente a la izquierda, nos puede dar a la derecha también. También la cirrosis hepática, los síndromes nefróticos y hipoalbuminemia. Entre los exudados, la neumonía, tumores malignos, infecciones víricas, que son muchos de los derrames pleurales los cuales no son diagnosticados, tromboembolismo pulmonar y tuberculosis. Hay un factor aquí también en análisis bioquímico que se estudian. Por ejemplo, el pH nos ayuda para identificar derrames pleurales paraneumónicos, es decir, causados por bacterias, pero que no son tuberculosis, identificándolos siendo que sean menor a 7.2 el pH. También tenemos la prueba de hematócrito, donde el líquido pleural debería de ser menor a 1% el hematócrito, y si es menor a 1% nos olvidamos de él porque ya confirmamos que no es nada grave. Pero si es mayor a 1%, tenemos que preocuparnos porque puede ser o un tumor maligno, o un trauma, o un tromboembolismo pulmonar. Y por último, también tenemos que medir la glucosa en el líquido, también porque nos ayudará a diferenciar origen de derrames pleurales, por ejemplo, de reumatoides como de tumores malignos. Con respecto al análisis celular, tenemos los leucocitos y los eosinófilos. Se toma en cuenta el porcentaje más que el número total de los leucocitos, y vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, el 50%. Si marca 50%, lo tomamos en cuenta mucho. Por ejemplo, si más del 50% están neutrófilos, es muy probable de que el derrame pleural sea agudo, por lo cual la causa puede ser una neumonía, un embolismo, una tuberculosis aguda. Ojo. Por otra parte, si el 50% nos lo marcan los linfocitos, también aquí en este caso, el derrame pleural, la causa será crónica, la tuberculosis ya está bien avanzada y podría tener un tumor maligno. En caso de los eosinófilos, ellos pueden estar elevados, y en caso de que pasen el 10%, de esto nos indicará de que dentro del derrame pleural encontraremos aire o sangre. Hay distintas causas, no solamente por ejemplo, microorganismos o enfermedades causadas dentro de nuestro cuerpo, porque no se sabe adaptar, mirando la insuficiencia cardíaca. Pero también tenemos asbestos, así como distintos parásitos, los cuales nos la pueden causar. Siguiente. Por último, el análisis microbiológico, donde realizaremos la tinción de Gram, así como la tinción bacilos ácido alcohol resistentes, cultivos, y en ciertos casos, ya sea porque la tinción de bacilos ácido alcohol resistentes no nos demostró tuberculosis, pero si hay sospecha de tuberculosis, se puede realizar una biopsia de pulmón a ciegas. Siguiente. Con respecto a la toracocentesis, cabe aclarar que es una de las herramientas más frecuentes utilizadas, y que veremos que es la principal que se usa en estos casos, porque necesitamos tomar el líquido tanto para que el paciente se alivie como para poder diagnosticar la causa y tratar la causa, más que solamente el derrame pleural. Recordándoles de que la punción se realizará en el quinto espacio intercostal o sexto espacio intercostal, en la línea anterior axilar o línea media axilar. Tomando en cuenta que la aguja, una buena ayuda para hacerlo sería tomando en cuenta la costilla inferior como el borde inferior y poniéndola un poquito arriba para evitar pegar el paquete Vance y que le causemos otro problema al paciente. Bien. Ahora, ejemplos de derrames pleurales, tenemos el derrame por insuficiencia cardíaca. Esto usualmente está dado por insuficiencia cardíaca izquierda. En la foto tengo un ejemplo de uno por insuficiencia cardíaca derecha, donde el diagnóstico en este caso sería la historia clínica del paciente, pero también no solamente averiguar
el dolor pleurítico, hacer la toracocentesis, pero también tratar la insuficiencia cardíaca directamente, con los 4 fantásticos. Los IECA, ARA2, diurético de ASA y diurético Y así. aldosterona. La toracocentesis en estos casos debe darse, por ejemplo, si el paciente presenta el dolor pleurítico o si presenta fiebre. What? La pagó. Ok, ya. Como comenté antes, el caso de la insuficiencia cardíaca por el uso de diuréticos se podría presentar como un exudado falso, pero para el caso específicamente del derrame pleural por insuficiencia cardíaca, hay una prueba donde se toma de valor el N-terminal, que es el precursor del péptido natriurético cerebral, donde si marca mayor a 1500 pi sobre cc, 100 mililitros, está confirmado que es un derrame pleural secundario a una insuficiencia cardíaca. Siguiente. Luego tenemos el derrame por cirrosis hepática. Yo busco una foto y no encontré, pero es una de las causas principales del transudado y se trata tratando la cirrosis y la citis. La causa por la patogenia por la que sucede el derrame pleural es que la citis y el líquido del peritoneo, cierta parte sube y entonces entra en la pleura. Siempre. Se soltó uno. Creo que sí. Sí. Aquí tenemos el derrame paraneumónico, que es el que yo comentaba, que es el derrame causado por bacterias que no son tuberculosis, las cuales cerca del 40% de las personas que tienen neumonía presentarían un derrame pleural por esta vía. Esta se asocia a un aumento de comorbilidad o de mortalidad también y tiene riesgo a empiema. Es uno de los mayores riesgos a empiema o causas a empiema. Y dentro de los microorganismos más frecuentes que se encuentran en este caso son el Haemophilus influenzae y el Staphylococcus aureus. Para identificar más específicamente, un estudio complementario para identificar el foco de este caso sería utilizando un ecógrafo y utilizando una toracocentesis en caso de que el paciente presente fiebre, pus en líquido pleural, así como el pH por debajo de 7.2 y la glucosa por debajo de 60, no, 30. Derrame por virus, no encontré una foto, que es que estas son las causas que quedan sin diagnosticar de derrame pleural. Ciertos ejemplos que puedo encontrar son de citomegalovirus, herpes simple y herpes zóster. Siguiente. Que hay que tener en cuenta para nuestros amigos inmunocomprometidos. Y otra parte sería el derrame neoplásico. El derrame neoplásico es el segundo más frecuente para exudados, siendo el más frecuente la neumonía. Usualmente los más frecuentes, que suman un 70% de causas para este derrame específico, tenemos metástasis del cáncer, o cáncer de pulmón, de mama y de linfoma. Este diagnóstico lo realizaremos con citología del líquido pleural, lo cual debería de confirmárnoslo, pero igualmente aunque se nos confirme el diagnóstico, el tratamiento será buscar forma de que si se puede dar quimioterapia directamente al tumor primario, darle quimioterapia. Pero aquí pasan ciertas cosas, porque por ejemplo, en lo que viene y se trata, deberíamos tener en cuenta no hacer la toracocentesis o el drenaje todavía, debido a que puede ser que tengamos que hacer un procedimiento llamado pleurodesis, la cual sería una cicatrización, un proceso quirúrgico hecho de vía química, donde cicatrizaríamos la pleura para evitar la entrada para la producción de líquido. Donde las sustancias que he visto que se utilizan han sido talco, tetraciclina y bleomicina. La tetraciclina casi nunca la encuentran y la bleomicina tiene un gran riesgo a recidiva. Y el talco cansa. Y el talco cansa. O sea, hay problemas. ¿Pero qué tiene el paciente? Cáncer. Exacto. Entonces, yo voy a continuar con los tipos de derrames
pleurales, pero ya un poquito más enfocados en diferentes tipos de patologías que ya pueda tener el paciente y que estos puedan ser causados por esto, o por ejemplo también el quilotórax, que ya va a ser causado por un trauma. Entonces tenemos el derrame pleural lúpico, que va a ser de los pacientes que tienen lupus eritematoso. Y básicamente este va a ser bilateral, pero puede tener predominio por el lado izquierdo. Va a ser un exudado que va a tener el pH, la glucosa y el pH, la glucosa y todo va a estar normal o levemente disminuido. Y tenemos pruebas específicas para esto, que va a ser la ANA y la anti-DSNA, que nos van a dar un diagnóstico si están elevados en el líquido pleural. Tenemos el quilotórax. El quilotórax va a ser el resultado de el quilotórax va a ser el resultado de un trauma, y este trauma nos va a traer lo que es la rotura de algún vaso linfático, y ese vaso linfático va a regar todo su líquido ahí y se va a hacer el derrame. Causas, traumatismos y tumores megastínicos. El líquido que se derrame va a ser de aspecto lechoso, va a tener altos triglicéridos, y esto nos va a hacer el diagnóstico diferencial. Luego tenemos el derrame pleural reumatoideo, que va a ser de las personas que tienen artritis reumatoide. Este es muy raro en el sexo masculino, y digamos una pista que nos puede dar los que tienen esto es que van a tener nódulos subcutáneos y pueden ser unilaterales, derecho. El líquido va a tener un pH bajo, se parece mucho al de derrame pleural lúpico, va a tener LDL alta y la glucosa va a estar baja. El diagnóstico va a ser complementario, va a tener mucho que ver con la historia clínica del paciente, la artritis reumatoide y según el líquido, el análisis del líquido. Siguiente. Tenemos el pseudoquilotórax, que se va a parecer mucho a lo que es el quilotórax. Su apariencia va a ser similar. Este es menos común que el quilotórax. Y básicamente aquí también podemos tener que es resultado de una artritis reumatoide o un proceso tuberculoso. Vamos a encontrar que este líquido va a tener altas cantidades de colesterol y hasta cristales de colesterol. Luego los derrames pleurales en pacientes con SIDA, que los pacientes con SIDA sabemos que van a estar frecuentemente con infecciones. Estas infecciones van a producir una inflamación, y esta inflamación, todo este líquido que va a estar regado aquí, además de los sarcomas de Kaposi, que pueden, digamos que aumentar su probabilidad metastásica, va a causar un derrame. Siguiente. Entonces ahora vamos a hablar de las neoplasias pleurales primarias, que vamos a tener el mesotelioma maligno y el mesotelioma benigno. Siguiente. Entonces, tenemos el mesotelioma benigno. Si ya el mesotelioma maligno es muy poco común, el benigno, aunque sea, digamos, peor, es menos común que el maligno. Si en el maligno tenemos de 1 a 2 casos por cada 1.000.000 de habitantes en un año, en este tenemos de si acaso 1 o ninguno. Es un tumor que va a salir de las células mesoteliales. Es un tumor que también puede aparecer en lo que es el peritoneo o el pericardio, pero es más frecuente en la pleura pulmonar, en la pleura parietal visceral pulmonar. Este tumor presenta características y comportamientos diferentes dependiendo del paciente. Entonces, ya dije que es un tumor raro, de baja incidencia. El paciente puede no presentar síntomas, por eso decimos que se puede comportar de distintas formas. Va a ser de consistencia subseroso y se origina de las células multipotenciales mesoteliales. Siguiente. Entonces, tenemos que este líquido, tenemos que el derrame pleural en las personas que tienen un mesotelioma pleural benigno va a estar en el 10% de los casos. Para el diagnóstico se requiere una toracotomía, que básicamente es abrir la pleura y sin tocar la pleura tratar de recibir el tumor. Y luego de esto se manda a biopsia y necesita seguimiento del paciente. Tenemos que básicamente identificamos el tumor, hacemos la toracotomía, la resección, la toracotomía, y luego le damos seguimiento al paciente. Luego tenemos el mesotelioma pleural maligno,
es poco común. Ese tumor afecta la cavidad de la pleura y tiene una característica que es que va a estar en pacientes que han estado expuestos al amianto o al asbesto. Y este tumor básicamente da desde el tiempo de exposición hasta el tiempo en el que básicamente aparecen los síntomas, una cantidad de años de aproximadamente 48 años. Es decir, que desde la primera exposición del paciente hasta 48 años después es que podemos ver que el paciente vaya a consulta presentando síntomas. Durante 48 años. También, solamente el 10% de las personas que hayan estado expuestas al asbesto o al amianto van a desarrollar o tienen probabilidad de desarrollar un mesotelioma pleural. Entonces, otra relación que se le podría dar al mesotelioma pleural, además del factor de riesgo del asbesto y del amianto, es el virus SB40. Es más predominante en el sexo masculino y se ha demostrado que en este tipo de tumor vamos a tener lo que es una afección en los cromosomas 1, 3, 9, 6 y 22. El paciente nos va a llegar con disnea y dolor. El dolor, como lo describió mi compañero, que se puede irradiar a la espalda, al hombro o incluso se puede irradiar a la parte superior del abdomen, en toda la línea. Siguiente. Entonces, tenemos que, además de los síntomas que nos podemos encontrar, tenemos hallazgos que son el derrame pleural, que se va a manifestar, pero no en todos los casos. Y este líquido es de una consistencia de exudado. Vamos a tener placas pleurales y vamos a tener arteroartropía hipertrófica. Además de que como esta es una tumoración maligna, vamos a tener con el paso del tiempo pérdida de peso, desgaste del mismo paciente, podemos tener el exudado que este va a tener va a ser sanguinolento, o sea, va a ser una liga entre sangre y el mismo líquido del exudado. Siguiente. Entonces, cuando nos llegue el paciente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis del líquido pleural. Lo que les dije es sanguinolento en la mitad de los casos, es decir, que tenemos que seguir descartando todavía. Hacemos un ataque de tórax, en donde podemos ver la pared de la pleura totalmente engrosada y si en esta foto, por ejemplo, aquí se hace la toracoscopía y la toracotomía y luego de esto se manda a biopsia para diferenciarlo de un adenocarcinoma. Aquí se puede confundir mucho con un adenocarcinoma por la ataque. El abordaje terapéutico es básicamente un poquito combinado y va a depender mucho del paciente y se hace con radioterapia y quimioterapia. Además de que puedes haber una pleurodesis y si la pleurodesis no sale efectiva, procedemos al... No, si la pleurodesis no sale efectiva, hacemos una cirugía radical. Bien, yo les estaré hablando sobre el neumotórax. Empezando con el neumotórax, nos referimos a este como la entrada de aire a la cavidad pleural que genera una distensión o la separación de las dos superficies serosas, haciendo posteriormente un colapso del pulmón y produce después lo que es una disminución de la capacidad ventilatoria. La repercusión clínica de un neumotórax depende de la reserva ventilatoria del paciente y de qué grado tenga el colapso pulmonar. Ejemplo, poniendo dos casos imaginarios en los que yo tenga un neumotórax mínimo en un paciente sano y en un neumotórax con un paciente que tenga una enfermedad pulmonar conocida como el EPOC. El paciente que tenga neumotórax de pequeño tamaño va a poder soportarlo y va a ser una disnea mínima en caso de. Pero en caso del paciente que tenga el EPOC, como su nivel de reserva ventilatoria ya está disminuido por la enfermedad conocida, más el neumotórax, va a agravar el cuadro clínico del paciente y va a generar una disnea que puede ser complicada. Entonces, siguiente por favor. Tenemos 4 tipos de neumotórax. Existe el neumotórax traumático, el espontáneo, el hipertensivo o atención y el catarrhenia. Con respecto al neumotórax
traumático ocurre a relación a cuando entra aire en la pleura de origen traumático, en casos puede ser de traumas abiertos que corresponden a heridas penetrantes, también como puede ser por traumas cerrados como la ruptura de una costilla que perfore la pleura del pulmón. También se da en el iatrógeno o iatrogenia, que es el término que se utiliza para cuando hay complicaciones o un daño en el paciente no intencionado durante la práctica clínica, en específico durante métodos de diagnóstico o de terapéutica. En caso o en relación al pulmón, es en la toracocentesis o en la punción transtorácica. En este caso, podemos ver una radiografía de tórax en donde se ve el pulmón colapsado. Lo general es que se vea por lo menos la trama vascular hasta aquí, hasta la periferia, pero se ve un poquito por aquí nada más. Esto sería como la pleura del paciente. Se la pleura visceral. Sí. Y el pulmón colapsado. O sea, esa bolita que está ahí en el pulmón. Ya todo lo que sería como más oscuro sería así el aire radiolúcido. Lo puede pasar a la luz. Entonces, el neumotórax espontáneo, este no se produce por ningún traumatismo previo y se puede clasificar en dos tipos: el neumotórax espontáneo primario y el neumotórax espontáneo secundario. El primario se produce sin una enfermedad pulmonar previa conocida, aparece en pacientes de 20 a 40 años, generalmente afecta más a los hombres, y el perfil que presenta este paciente suele ser un paciente delgado, alto y con antecedentes de tabaquismo. Este se produce por una ruptura de una puya o una ampolla que se ubica en los apicales subpleurales. Esta enfermedad es recidiva, lo que quiere decir que una vez el paciente mejora el cuadro, puede volver a aparecer este tipo de neumotórax. El neumotórax espontáneo secundario ocurre, como su nombre dice, secundario a una enfermedad pulmonar conocida. La más que se frecuenta es el EPOC y predomina en ancianos. Aquí tenemos, sí se ve más radiolúcido todo el aire que tiene este espacio pleural. Se ve como en el libro lo describe como el muñón pulmonar, que es El pulmón colapsado. el pulmón colapsado, que se acentúa más al hilio pulmonar. El neumotórax hipertensivo o neumotórax a tensión se considera una emergencia clínica y se produce en un estado agudo. Este tiene un mecanismo valvular en el cual la pleura afectada va a permitir la entrada de aire, pero más no va a permitir la salida de este, haciendo que se aumente la presión en el tórax. Y como secundario, esa presión va a colapsar el pulmón y va a desplazar el mediastino. A tener el mediastino desplazado, las venas cavas se van a curvear, a tomar forma de codo, y esto va a hacer que el retorno venoso se imposibilite, reduciendo posteriormente el gasto cardíaco y haciendo que el paciente presente un shock hemodinámico. Esta situación tiene que mejorarse de manera emergente. Usualmente se mejora haciendo o poniendo un tubo de pecho. Con ese paciente pasa algo muy frecuente. Imagínese, el paciente va a llegar con un dolor torácico de repente, opresivo, no irradiado, acompañado de diaforesis. ¿Qué ustedes van a pensar cuando llegue así? ¿Y qué le van a hacer? Va a tener alteraciones electrocardiográficas y elevación de enzimas, porque el mediastino se va a ir al lado contralateral. ¿Y qué está comprimiendo? El corazón. Entonces, ¿qué van a pensar que tiene? Un infarto. Entonces, cuando le hacen la radiografía se dan cuenta que el tratamiento no era el infarto. O post-mortem. Pero le dan tratamiento antes de la radiografía. No, lo que pasa es que cuando usted tiene un paciente con un infarto agudo del miocardio, lo que menos usted quiere es movilizarlo. Cuando lo moviliza, usted está aumentando el trabajo cardíaco y está haciendo que se extienda más el daño. Entonces, usualmente cuando hay una persona con un infarto, lo que menos quieren hacerle es una radiografía para no moverlo. Ok. Pero que sea portátil hay que hacerse.
porque si es un neumotórax a tensión, con una radiografía solamente viendo el neumotórax es la desviación de lo que sería el eje del mediastino hacia el lado contralateral, ya usted sabe que es a tensión. Y el tratamiento es poner un tubo de pecho. Es más, usted le pone a ese paciente rápidamente hasta un catéter y se lo deja abierto y va a mejorar, porque el aire va a salir, el que está por comprimiendo. Te coge el tercer espacio intercostal, la parte anterior, le entra un catéter y le deja ahí el catéter dentro, sin la lanceta, y va a mejorar. Profe, ¿y si a un paciente con un derrame pleural, creyendo que es un infarto? No, y ahí es diferente, porque el derrame pleural va a haber líquido. Digo, Obviamente perdón. Con el neumotórax. no, ¿qué pasa? O sea, le digo, ¿qué pasa? Y, Sí. Y la única forma de saber diferenciarlo con la radiografía. No, lo que pasa es que se hace muy mal examen físico. Porque si usted tiene un paciente con un infarto agudo de miocardio y cuando usted lo está auscultando, usted oye ausencia del murmullo vesicular, en un hemitograma usted tiene que pensar en otra cosa también. Ok, Pero usualmente se trabaja muy mecánico. ¿Qué tiene? Dolor de pecho, ay, está pálido, está diaforético, un electro, ay, encima cardíaca, hay un infarto. Y ni se le acerca al paciente. O sea, no le hacen ni los semiológicos, nada. Exacto. Ok. Y que de repente empiezan con ese dolor, porque Cuando es atención, sí, le va a dar dolor. Y muchas veces está de repente. O sea, cuando se rompe, tiene el dolor, un dolor no irradiado, Ok. fijo, que puede confundir con un infarto. Ok, espérate. Me faltó decir que una de las cosas principales de este tipo de neumotórax son las perforaciones o traumatismos que sean internos, bueno, no internos, externos, que se interioricen. Aquí podemos ver la pleura. La pleura, cuando se lesiona, en este caso lo que haría, como dije que tiene mecanismo de válvula, cuando se insufla, se cierra y eso es lo que hace que no permita la salida del aire. Por ejemplo, pon 3 imanes atrás. Tres. Claro. Nada más, 3. No, dale la otra, no para adelante. O sea, esta. ¿Usted ve en esa donde se ve el pulmón abajo? Sí, sí. O sea, hubo un caso cuando yo era residente, no me tocó a mí, a una compañera mía que le interconsultaron a un paciente que literal estaba siendo tratado por infarto del miocardio y ellos tenían la sospecha de un probable cáncer de pulmón. Cuando ella llega, ella le dice, no, te tiene un pulmón colapsado por neumotórax. Póngale un tubo de pecho para que se le quite el infarto. Yo recuerdo que todo el mundo le dijo a ella que entre ella y yo no sabía cuál era más sarcástico. Así me lo dijeron. Por eso nunca se me olvida. Pero fue literal así. O sea, pasa de todo. ¿Cierto? pero, una pregunta. Ya esto no tiene, es más. De algún modo hay una repercusión a nivel médico, porque era, tal vez tuvo un infarto, vamos a decir, Sí, no. pero por. Sí, o sea, doy dos no son cuales. Usted puede tener un paciente con un infarto y un neumotórax. O sea, puede tenerlo, pero no es lo común. Rafael, en esos casos de que el pulmón se ve colapsado y comprimido, ya cuando le sacan todo ese aire o lo que sea, se expande sin que se altere la distensión ni la elasticidad. No, se expande y vuelve de nuevo. El único problema es que si presenta un nuevo neumotórax del mismo lado, ya hay criterio de cirugía. ¿De cirugía de qué grado? ¿Trasplante o...? No, ya de hacer una descorticación, o sea, abrir el tórax, limpiar la pleura y hacer una pleurodesis, pegar. Ok. O sea, pegar las dos pleuras para que ni salga aire ni se llene el líquido. Para que muy se quede ahí. doloroso. Sí. Bien, ahora hablaremos del neumotórax catatamenal. Bueno, El de la mujer. atención mujeres, esto debe ser preocupante para ustedes. Es una condición poco frecuente, No le dan los hombres. no le da a los hombres, se caracteriza por la aparición de un neumotórax espontáneo recurrente que va relacionado a la menstruación. Este aparece en mujeres mayores de 25 años y es asociado habitualmente a endometritis torácica. No se entiende todavía cómo se causa, pero las teorías dicen que una vez situado ese tejido endometrial funcional en el tórax, de 24 a 48 horas posteriores a que inicie el periodo, ese tejido puede ser funcional, genera el sangrado en el tórax
y ese sangrado debilita la pleura, facilitando la entrada de aire ahí. Entonces, el tratamiento para son uso de anovulatorios, y si esto fracasa, se hace la pleurodesis. ¿Cómo dice? Ok, la clínica de un neumotórax. Inicia con un dolor agudo en punta de costado, se acompaña de disnea y puede tener acompañamiento de otros signos clínicos como sudoración, taquicardia y palidez. En la exploración física, a la percusión, hay un timpanismo, y a la auscultación puede haber disminución o ausencia total del murmullo vesicular. El diagnóstico se confirma con una radiografía de tórax y tiene que hacerse con el paciente en una inspiración máxima. Esta se hace para ver de qué tamaño es el neumotórax y qué tan grande es el colapso pulmonar. El cálculo o la evaluación del tamaño del neumotórax se hace por 2 vías. Se puede hacer en función a la distancia del vértice pulmonar a la cúpula. Si de aquí, esto sería el parénquima pulmonar, y aquí lo que sería el espacio que comprendería el aire. Si es menor a 3 centímetros es pequeño, y si es mayor es un neumotórax grande. Y también se toma la función de distancia de la pleura visceral a la pared torácica lateral. Si este espacio, que es el parénquima de aquí al aire, si es menor a 2 centímetros es pequeño, y si es mayor es grande. Ya por el tratamiento del neumotórax, depende del tamaño del neumotórax y de la clínica que presente. Si un paciente viene con un neumotórax acompañado de disnea, es subjetivo al tratamiento. También en pacientes con edad avanzada, y más si tienen antecedentes de tabaquismo, esto incrementa el criterio de tratamiento, dado que puede ser secundario a otras patologías. Bien, si tenemos un neumotórax espontáneo, pequeño, asintomático, menor a 2 centímetros o a 3 centímetros, se usa un manejo conservador con oxigenoterapia, dado que acelera la reabsorción del aire, y observación del paciente con radiografías de tórax cada 24 a 48 horas para ver cómo va mejorando la expansión de ese pulmón. Si tenemos un neumotórax espontáneo, grande, mayor a 3 centímetros, o sintomático, se hace una aspiración con una aguja, se inserta una aguja o un catéter, como bien decía el doctor, en la pleura para extraer el aire. Y si la aspiración falla con el catéter, se tiene que poner un tubo de pecho en el quinto espacio pleural. En un neumotórax secundario, EPOC, fibrosis pulmonar, fibrosis o cualquier otra patología pulmonar previa, suele requerirse un drenaje pleural con el tubo de pecho torácico, o incluso si es pequeño también. Puede necesitarse oxigenoterapia o ventilación mecánica en casos de que este cuadro empeore. En casos, por último, de un neumotórax a tensión, que como bien mencionamos es una emergencia, se puede aplicar un catéter en el segundo o tercer espacio intercostal con línea media clavicular para ir sacando el aire emergente, y posteriormente una colocación de tubo de drenaje en el quinto espacio intercostal con línea axial anterior. Eso fue todo. Muchas gracias. Yo le mandé ¿puedo poner ahí una presentación que le mandé para enseñarle algo rápido? Claro, profe. Está bien. Explicarle algo que ahí está. Se lo mandé. En la presentación que le mandé de cáncer de pulmón está mediastino y está nódulo pulmonar también. Sí. Si no, le va algo rápido. Se quedó pensando. No, el cable. ¿Sí? El cable. No hay sistema.
No vamos a dar eso entero, ya se explicó solamente alguna cosa que faltaron. Ok. Miren, cuando uno tiene un derrame pleural, el derrame pleural es diagnóstico por imágenes. O sea, el paciente no le va a llegar y te va a decir, tiene un derrame pleural. Te va a ver una imagen del borramiento de los ángulos de diafragma, que puede ser bilateral o unilateral. Siempre el diagnóstico es por toracocentesis. Algo muy importante para discernir si es líquido o no sería una ecografía, que se puede perfectamente hacer. Antes, si ustedes le preguntan a un radiólogo una sonografía de tórax, la mayoría le va a decir que no existe. No se hace. ¿Por qué? Porque el aire no transmite el ultrasonido. ¿Y qué tiene el pulmón? Entonces, ¿qué es normal que se vea en el pulmón? No. Si el ultrasonido no es transmitido por el aire, ¿qué es lo normal que yo vea en el pulmón por un ultrasonido? Nada. Entonces, cuando comienzan a aparecer cosas, que uno comienza a ver alguna patología. Podemos ver si hay líquido, si hay masa, se puede biopsiar masa, etcétera, muchas cosas ahí. Todo paciente con derrame pleural se le hace una toracocentesis. Contraindicaciones de una toracocentesis, las plaquetas menores a 50.000. Imagínense que usted lesione una arteria intercostal, el paciente tiene menos de 50.000 plaquetas. Exacto. Y que usted tenga una infección en el lugar donde va a funcionar. Tampoco puede. Entonces, cuando usted hace una toracocentesis, lo primero que usted va a ver son los aspectos macroscópicos del líquido. Si parece sangre, si es pus, si no, si se ve amba marino, si se ve lechoso, etc. Y obviamente también microbiológico, porque puede ser que esté hasta verdoso y le salga que sea una ameba. Hasta eso, usted tiene un derrame pleural por ameba. Cuando un paciente tiene un absceso hepático amebiano y rompe hacia arriba, se va hacia la pleura, sin problema. Y usted lo trata como metronidazol. A la hora. Una pregunta. Sobre la toracocentesis, ¿puede ser una contraindicación los pacientes que tengan derrame pleural constante por trasudado? No, lo que pasa es que si es un transudado, tú no lo vas ni siquiera. Después que tú lo diagnosticaste, no vas a hacer nada con él. Porque el tratamiento es tratar la causa de base. ¿No se le hace la toracocentesis? Sí, para ver si es un transudado. Si ya es un transudado, el tratamiento es tratar su causa. La falla cardíaca, hepática, renal, etc. Porque así mismo como lo saque, se va a volver a llenar. Entonces tenemos los criterios de Lai, que bien se explicó, que sirven para dividir entre transudado y exudado. Se explicaron la causa de exudado. Transudado se trata de la causa de base. ¿Dónde se complica el asunto? Aquí, con los exudados. Si yo hago una toracocentesis y me sale que es un exudado, ojo, con la toracocentesis es un exudado, tengo dos posibilidades: que sea a expensa de linfocitos o que sea a expensa de neutrófilos. Entonces vamos a comenzar con el que es a expensa de neutrófilos. Si yo tengo un derrame pleural que es a expensa de neutrófilos, tengo un derrame pleural paraneumónico, o sea, secundario a un proceso infeccioso bacteriano. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Si es poco el líquido, simplemente antibiótico. Ahora, si el líquido tiene tiene ausencia de estos criterios, si tiene un pH mayor a 7.20, si tiene una LDH menor a 1000 y tiene la ausencia de bacterias, o sea, no tiene bacterias en líquido, simplemente hago una toracocentesis evacuatoria, o sea, le saco el líquido por toracocentesis y ahí mismo le sigo poniendo antibióticos. Ahora bien, si tengo un derrame pleural paraneumónico y tiene o el pH menor a 7.20 o la LDH mayor a 1000 o la presencia de bacterias, ya lleva tubo de pecho y antibióticos. Porque si tiene un pH menor a 7.20 se está volviendo pus. ¿Usted va a esperar que se le vuelva pus eso? No. Si tiene una LDH mayor a 1000, ¿usted va a esperar que se le vuelva pus? No. Y si ya usted sabe que por cultivo tición de grano tiene una bacteria, ¿va a esperar que se le vuelva pus? No. Se ponga más denso y salga con menor facilidad. Entonces, ¿cuándo pongo tubo de pecho? Una LDH mayor a 1000, un pH menor a 7.20 y la presencia de bacterias. No tengo que tener las tres condiciones, con una sola ya lleva el tubo de pecho. Ahora bien, si yo le hago una sonografía o una tomografía y me dice que ese líquido no está libre, ese líquido dentro puede llenarse de fibrina y la fibrina puede hacer un puente y separar líquido de líquido. Entonces, cuando usted pone un tubo, solamente va a salir el líquido que usted está funcionando donde entró el tubo. Los otros que están divididos por esos puentes de fibrina no van a salir.
Entonces, por el mismo tubo de pecho, usted le pone un fibrinolítico, como es la streptoquinasa, para que rompa esos puentes de fibrina y el líquido salga. Entonces, cuando pongo fibrinolítico, cuando tengo el líquido loculado, sectado, no está libre. Ahora bien, si lo que sale es pus directamente, ya usted no tiene que pensar mucho. Tubo de pecho de antibiótico. Y si aparte de eso no mejora con hacer eso, por lo menos en 7 días lleva cirugía de decorticación. ¿Qué es una cirugía de decorticación? Eso es limpiar la pleura. O sea, abrir para limpiar todo eso. Ahora bien, si usted tiene un derrame pleural, pero es a predominio de linfocitos, miren que se lo voy a decir de muchas maneras lo mismo. Un derrame pleural exudativo a predominio de linfocitos, usted tiene pocas posibilidades diagnósticas, dentro de las cuales están un tumor o una tuberculosis. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el tumor que con mayor frecuencia afecta a la pleura, ¿cuál es? Que Pacheco se lo decía mucho. No, ¿eh? O sea, la parte de afuera. No. ¿Cuál es el tumor que con mayor frecuencia afecta a la pleura? No, el adenocarcinoma de pulmón. Entonces suele ser un tumor metastásico a la pleura. Entonces el tumor que con mayor frecuencia afecta a la pleura es una metástasis a la pleura y mayormente de un adenocarcinoma. Ahora, el tumor de la pleura principal, ¿cuál es? El mesotelioma. No es lo mismo un tumor en la pleura que de la pleura. Sí. El tumor en la pleura más frecuente es una metástasis y de la pleura el mesotelioma. ¿Estamos claros ahí? Sí. Para ambas condiciones se hace biopsia, porque yo voy a saber el diagnóstico por biopsia. Pero si yo lo que tengo es un derrame pleural a predominio de linfocitos, también puede ser una tuberculosis y el diagnóstico también se hace por biopsia. Entonces, ¿cuándo yo hago una biopsia de pleura? Cuando usted piensa de linfocitos. Cuando tengo un derrame pleural a predominio de linfocitos. Muy bien. Posibilidades diagnósticas ante un derrame pleural a predominio de linfocitos. Tuberculosis y cáncer. ¿Cómo yo hago el diagnóstico de cáncer y tuberculosis? Con la biopsia. Por biopsia. Condición necesaria para una biopsia de pleura. Piensa de linfocitos. Un exudado a predominio de linfocitos. Pregunta seria, pero fue para el examen. No, le digo lo mismo. Entonces, Ya lo yo. si yo tengo un paciente que me llega con un derrame pleural, le hago una toracocentesis y me sale a predominio de linfocitos, le saco todo el líquido por la toracocentesis. No, nada más necesario. Si saco el líquido, ¿cómo entra una aguja para tomar una muestra después de la pleura? Bueno. Entonces no puedo secar al paciente porque le voy a hacer una biopsia de pleura y necesito que haya líquido. ¿Por qué necesito que haya líquido? ¿Dónde está agarrado el pulmón? En el ilio. Si hay líquido, ¿qué va a hacer el pulmón? Se va a ir desplazando hacia el ilio. Y el espacio donde tengo líquido, puedo entrar una aguja y maniobrar con facilidad porque no tengo pulmón ahí. El pulmón se desplaza como una vejiga, te la pone en una cubeta, va a flotar. Y el pulmón está agarrado en el ilio, para allá es que se va a ir siempre. Entonces, ¿me entienden? La parte, porque creo que lo mismo se lo digo de muchas maneras. Sí. Entonces se hace una biopsia de pleura, eso lo hacemos así, con una pequeña agujita, se llama aguja de Abrams, es pequeña, mide más o menos así. Ay, estoy chiquitica. Ajá. Una bebé ella. Se hace con una anestesia local, se pone el paciente, se le levanta un brazo, se ubica el espacio, se coloca anestesia local, con un bisturí usted corta la piel un poquito porque la aguja es roma y luego usted va haciendo presión hasta entrar a la pleura y usted va a sentir como cuando usted está taladrando un bloque que cae en un espacio vacío. Usted va a sacar un poquito, va a ver que salió líquido, la aguja tiene una puntita que es cortante, usted la pega de la pleura, cierra y le va a quitar un pedazo. Tu hija no está viendo igualita. Es como así. Y cuando usted termina le da un solo puntito y acaba. No permita que el paciente vea la aguja. No, para nada. Para nada. El paciente va a pensar que no voy a taladrar. No, usted le dice, usted ¿Desde va a cuándo sentir se convirtió en cirugía una ortopedia? presión. Se hace una anestesia, ¿no? Y va a sentir una presión, pues, es un puñal ahí. Que no la Voy a vea. sentir algo. No es pequeño. Siempre me hacen la misma pregunta que si duele y yo siempre respondo lo mismo. No. A mí no me la han hecho. No sé. La gente se loca, hay un puñoncito en la costilla y el putazo después para adentro. No, porque mira, cuando tú estás tomando la anestesia, poniendo la anestesia, tú vienes,
le van poniendo todos los planos y luego entra la aguja y echa la otra parte hacia adentro. ¿Cuántas muestras se toman, profe? De 5 a 7, a veces 10. En diferentes posiciones de acostable. Sí, desde las 6 a las 3 del reloj, no hacia arriba. Porque si me voy hacia arriba puedo tomar el pulmón. Doctor, mire, el karma existe. Usted dice que a usted no se lo han hecho, pero el karma existe. Nada más tú ¿Para el dices- paciente? Es por el paciente. Claro. Entonces, si yo saco pus, ya sabemos lo que hay que hacer. Hemotórax es la presencia de sangre en el espacio pleural. Pero ahí tenemos un problema. Si usted coge una jeringuilla de 3 cc con sangre y la echa en una cubeta de agua, ¿qué va a pasar? Se va a teñir todo el agua. La sangre tiñe con mucha facilidad. Entonces, que un líquido sea rojo no quiere decir que sea sangre. Usted puede tener un líquido con características hemorrágicas y no ser un hemotórax. Entonces, y si usted está haciendo una toracocentesis y usted le lesiona una arterita de la pared y la sangre le cayó al líquido, ahora está rojo, ¿tiene un hemotórax? Por eso normalmente la primera muestra no se toma en cuenta cuando se hace No, punción. aquí hay que hacer lo siguiente, mira, aquí hay que tomar el líquido, hacerle un hematócrito a ese líquido que usted sacó y tiene que tener al menos un 50% del valor del hematócrito de sangre periférica. Si no, no es un hemotórax, sino es un líquido con características hemorrágicas. De embrión. ¿Y si tiene anemia el paciente? No, porque tú vas a ver la de sangre periférica. Por ejemplo, imagínate si tiene anemia y tiene 25 de hematócrito, tú tienes que tener por lo menos un 12.5 en el líquido pleural. O sea, te va a comparar. Es equivalente. Exacto. Entonces, puede ser por trauma, que lo más frecuente es por una ruptura de una adherencia, o hasta por un problema hematológico. El tratamiento siempre va a ser colocar un tubo de pecho para sacar esa sangre. La sangre fuera de los vasos es irritante. Si usted no la saca, va a irritar todo ahí, va a dañar pleura y pulmón. Entonces, si usted funcionó y las primeras 24 horas le salen 1500 mililitros de sangre, las primeras 6 horas 600 mililitros, no espera que el paciente siga sacando sangre. Mándelo a cirugía, porque tiene una pérdida sanguínea mayor. Entonces se le va a chocar y va a ser peor. Entonces también puede tener un quilotórax. El quilotórax es la ruptura del conducto torácico, pero miren qué pasa. El conducto torácico en la quinta vértebra pasa del lado derecho al lado izquierdo, de abajo hacia arriba. Entonces, si usted tiene un derrame pleural, que es un quilotórax del lado izquierdo, es porque se rompió por encima de la quinta vértebra torácica. Si es derecho, por debajo de la quinta vértebra. Y si es bilateral, fue en la quinta vértebra que se rompió. El tratamiento siempre va a ser, o sea, usted va a ver la presencia de triglicéridos mayor a 110 miligramos por decilitro en ese líquido, pero el tratamiento va a ser alguna materia que usted le encuentra mucho gusto y la ama, que es nutrición. El paciente hay que darle nutrición y cirugía. Es una materia hermosa. Y el neumotórax, que se explicó muy bien, que puede ser espontáneo, iatrogénico, traumático, catamenial también. El espontáneo puede ser primario y secundario. El primario cuando no se conoce la causa, secundario cuando se conoce. Y iatrogénico el que causa el médico. Y el traumático obviamente por accidente. Un ejemplo de iatrogénico, usted está poniendo una vía central, usted está buscando la yugular interna, la subclavia, y pasa un chismayo, vaya por la pleura y le pone el tubo de pecho. El primer tubo de pecho que yo puse en mi vida fue porque le hice un neumotórax poniendo una vía central. Profesor, eso no ¿Y cómo usted le explicó al paciente? Eso se firma un consentimiento y se le explica que eso puede pasar. Ok, ya, perfecto. Entonces yo le hago una pregunta a ustedes, vamos a ver. Si ustedes están trabajando en una unidad de cuidado intensivo, le llega un paciente con un derrame pleural derecho y usted le tuvo que poner un tubo de pecho del lado derecho. Y ahora le dicen, póngale una vía central. ¿Dónde se la pone? ¿Derecha o izquierda? Derecha, otra izquierda. ¿Es que la otra pone? Ya todo está puesto. Ya todo está puesto. Ya está puesto el tubo. ¿Qué es lo más que puede pasar? Que haga un neumotórax. ¿Y cuál es el tratamiento del neumotórax? ¿Y qué tiene puesto? Entonces, póngase a la izquierda, le hace un neumotórax y le pone como una medusa, un tubo de un lado, un tubo de otro. Entonces, por lógica, no ponga. Serio, yo lo he visto pacientes con un tubo de pecho de un lado y el otro por un neumotórax. ¿Y qué fue? Le estaban poniendo una vía central, pero bien. Pero excelente. Pero bien, o sea. Pero vuelven al paciente como una borra cuando Como una le dejan medusa. los lápices. Entonces, mire, el neumotórax, si es pequeño, reposo y oxígeno. ¿Por qué oxígeno? Cuando usted coge oxígeno al 100%,
no es el mismo aire que estamos respirando aquí. La concentración de oxígeno aquí es un 21% lo que estamos respirando. El otro son otros gases que no son difusibles. Entonces, cuando usted le pone oxígeno al 100%, usted está haciendo que todo el aire que esté en el neumotórax sea oxígeno al 100% y se absorbe. Entonces, usted está aumentando en más de un 3% la tasa de reabsorción del neumotórax. Reposo y oxígeno. Es grande el tubo del pecho, pero tiene que tener cuidado con estas dos cosas. Esto es una bula, una gran bula, y esto es un neumotórax. La bula está dentro del parénquima pulmonar y el neumotórax está en la pleura, ¿verdad? Sí. Entonces imagínense que usted le ponga un tubo de pecho, una bula. ¿A dónde está entrando el tubo de pecho? Al pulmón. Y ahí está haciendo el neumotórax a tensión y se le va a morir el paciente. Entonces, ¿cómo yo sé que es una bula y no un neumotórax? Una tomografía. La tomografía me orienta un poco, pero algo más por radiografía, a ver cómo usted se da cuenta. No, la alimentación. Por la forma que se curvia, como que va con Puede estar arriba, puede estar abajo, la bula puede estar en cualquier lugar. Exacto. La bula tiene su pared, se lo dijo Rosa. La bula tiene su pared. Si yo pongo a ese paciente de cúbito lateral que usted le dé la gana, hasta de cabeza, y le hago una radiografía, la bula se va a mover de lugar. No. Y el aire, el neumotórax. Ah, sí. Entonces, como radiografía en cambio de posición, Una arriba y otra de cabeza. tú lo pones como desee, que vas a dar cuenta que va a estar en el mismo lugar la bula siempre. Pero fíjense que hay que tener cuidado que no sea una bula. O sea, no siempre es un neumotórax, pone un tubo. Miren por ejemplo aquí, miren cómo puede verse perfectamente así. El tratamiento obviamente si es pequeño reposo, si es grande tubo de pecho. Y también podemos tener esto, que es un fibrotórax. Oh, mira qué bien que ve. Eso fue que se le dejó, por ejemplo, en el caso de este paciente, un hemotórax, no se sacó esa sangre y destruyó todo pulmón y pleura de ese lado. Qué bien. Entonces, razón por la cual no se debe de dejar allá. Y te podemos tener finalmente los tumores. Esta imagen es muy bonita, porque así es que se ven los mesoteliomas. Si se fijan, la pleura se ve engrosada en todos sus lados, ¿lo ven? Y el pulmón se ve con pérdida de volumen como si estuviera atrapado. Cuando uno ve esta imagen, tú dices, eso es un mesotelioma. O sea, fíjense que los mesoteliomas son hasta fácil de suponer que son. O sea, todo se caracteriza por esa forma. Por eso, o sea, se ve que el pulmón completamente atrapado. Pero obviamente el diagnóstico es por biopsia. Completo, es decir, no tienen No lóbulo se va- preferido, no, ni nada de eso esa se vaina. engloba la pleura completa. Profe, pero el localizado está deforme. No, lo que pasa es que el localizado puede estar en cualquier lado y míralo ahí. Pero en ese deslocalizado, Ajá. el mesotelioma del lado derecho, pero del lado izquierdo que tenemos, porque no Violín. se ve ni la cosita. No, aquí no, es el pulmón está hipertrófico por alguna causa. Oh, qué bien. Habría que ver. Entonces eso se hace biopsia. Miren ahí. Ahí acabamos. ¿Bien? Yo le mandé todo eso a ustedes. Y están todos, nos vamos a salir. Están todos, nos vamos a salir. Ven, 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 ven.